soy Marilyn y hoy día tengo una invitada súper especial. Ella es especialista en grasas y aceites, además que es mi amiga de hace muchos años ya. Mejor no calculemos años. Así que ella es Sandra Jarrín. Sandra, ¿cómo estás? Bien, gracias Marilyn por invitarme. Gracias a todos por las preguntas que enviaron porque estaban muy interesantes. Y gracias por ver el video también. Muchas gracias de verdad por venir, porque en verdad es una experta en el tema, así que vamos a aprovechar. Se han hecho muchas preguntas, ojalá nos alcance el tiempo, porque sé que seguramente nos va a faltar, entonces si tienen más preguntas de repente podemos hacer una segunda parte después, pero vamos a tratar de aclarar todo lo que nos han preguntado hasta ahora. Entonces vamos a comenzar con una pequeña definición. Más o menos, Sandra, ¿puedes contarnos entre las variedades de aceites y grasas que tenemos en el mercado? ¿Cómo las podemos clasificar o cómo las podemos diferenciar? Bueno, lo más fácil que encontramos en el mercado son los aceites, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de grasas generalmente se ven líquidas a temperatura ambiente, por eso se llaman aceites, tienen esa estructura oleosa y encontramos de diferentes variedades, aceite de soya, de girasol, de maíz, etcétera, ¿no? Tenemos luego los aceites o grasas que se encuentran dentro de los alimentos, como frutos secos, que son alimentos ricos en grasas. Estamos hablando acá de pecanas, almendras, no entran las frutas desecadas como las pasas, ¿no? Que hay mucha gente que tiene confusión en ese aspecto. Sí. Solamente las que vienen en cáscara dura, ¿no? Como los pistachos, ¿qué más hay? Cashews. Cashews, claro, cashews también entra dentro de esa definición. Ajá. Okay. Y tenemos la palta, que es una fruta que es rica en grasas también, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de grasas que se encuentran en los alimentos, las grasas que se encuentran en alimentos de origen animal, como la grasa del pollo, de cerdo, de la res. Entonces, si ven, tenemos una gama amplia de alimentos que son ricos en grasas o aceites de manera natural, por llamarlo así, ¿no? No es así tan fácil como que aceites son líquidos, grasas son sólidas, sino que hay también según su naturaleza, si son de origen animal o de origen vegetal. Exacto, y incluso hay pequeñas diferencias porque, por ejemplo, el aceite de coco no siempre es líquido a temperatura ambiente. Si se dan cuenta, a temperaturas más frías el aceite de coco se solidifica. Ajá. Que no quiere decir que se haya malogrado, sino que es así su estructura química, ¿no? Vamos a hablar del aceite de coco más adelante también, así que poco a poco. Ahorita quisiera preguntarte la pregunta que todo el mundo tiene: ¿cuáles serían los aceites o grasas más recomendados para la salud? Bueno, a ver, esto depende de qué es lo que se busca en la alimentación también, pero en general tenemos que consumir grasas todos los días, porque el cuerpo las necesita y son útiles para varios procesos. Entonces, dicho esto, las primeras que yo recomiendo son el tipo de grasas llamadas esenciales, que son las que el cuerpo no puede producir. Entonces las tenemos que consumir todos los días, que son el omega 3 y el omega 6. Entonces las grasas omega 3 las podemos encontrar en los pescados, en el aceite de pescado, en semillas como la semilla de linaza o la semilla de chía, y en ciertos frutos secos como las nueces o las pecanas, que son los que tienen mayor contenido de omega 3. El omega 6 lo encontramos en los aceites vegetales en general, como el de maíz, el de girasol, etcétera. Lo encontramos en los frutos secos en general, todos los que nombramos hace un rato, ¿no es cierto? Los cashews, la nuez del Brasil, la nuez de macadamia, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las principales que tenemos que consumir diario porque el cuerpo no las puede sintetizar o fabricar. ¿En qué cantidad deberíamos comerlas entonces? Más o menos, a ver, en frutos secos se recomiendan puñados, porque como son alimentos ricos en grasa... Cerrado, por favor. Como son alimentos ricos en grasa, son calóricos. Entonces, sabemos que al día tenemos que consumir cierta cantidad de calorías, mantener una actividad física adecuada para usar estas calorías, ¿no? Claro. Entonces, si hablamos de frutos secos, son en puñados, ¿no? Si hablamos de aceite, se recomiendan 2 cucharadas. No cucharitas, sino cucharadas las de sopa. 2 cucharadas, ¿no? Al día, digamos, por ejemplo, todas las preparaciones, ¿no? ¿Incluyendo también la palta? Claro, la palta lo que tiene no es omega 3 o omega 6, sino que es rica en omega 9, ¿no? Que es el ácido oleico, que es la misma grasa que tiene el aceite de oliva, por ejemplo. Entonces ahí en palta podríamos comer media palta o un cuarto de palta, ¿no? Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, hasta ahora estamos de acuerdo en que se tiene que comer grasas y aceites todos los días, sí, pero estos tienen que ser monoinsaturados o poliinsaturados, ¿no es cierto? Y ahí estamos incluyendo los frutos secos, un puñado y 2 cucharadas de aceite o de repente un cuarto de palta también.
Hasta ahí estamos perfectos. Ahora hay que ver en qué preparaciones. Por ejemplo, si yo quiero hacer una fritura, ¿qué recomendarías? Ya. Acá algo que tenemos que tener muy en cuenta, muy importante, no quiero ser muy técnica, pero hay que entrar un poquito en el tema. Las preparaciones dependen de la estructura química de la grasa o del aceite a utilizar, ¿ok? Entonces, generalmente nosotros tenemos la costumbre de usar los aceites vegetales que encontramos en el mercado, el de maíz, el de girasol, para cocinar, ¿no? En la cocina, tanto hacer un ají de gallina como para freír. Pero este tipo de aceites son ricos en grasas poliinsaturadas. Entonces, este tipo de grasas no resisten bien las temperaturas de cocción y menos las de fritura. Entonces, lo que sucede con estas grasas es que al someterse a temperaturas de cocción altas o muy altas, empiezan a producir compuestos que son tóxicos, que se les conoce con el nombre de aldehídos. Entonces, estos compuestos eventualmente hacen daño al organismo. Entonces, si son ese tipo de aceites vegetales como los que les he nombrado, es mejor usarlos en crudo. O sea, para aliñar una ensalada o para preparar una salsa, por ejemplo, una mayonesa, una huancaína. Yo puedo preparar una mayonesa o echarle a la ensalada cualquier aceite vegetal. Entonces Claro, porque no lo estoy sometiendo a cocción. Ya, perfecto. Ahora, si yo quiero cocinar un alimento, se ha visto que los que resisten mejor las temperaturas altas de cocción, sin producir la misma cantidad de sustancias tóxicas, son las grasas saturadas y las monoinsaturadas. Entonces, las grasas saturadas se encuentran en mayor cantidad, por ejemplo, en la mantequilla y en el aceite de coco. Entonces, estos dos tipos de grasas sí son más recomendables para cocinar, porque resisten mejor la temperatura de cocción, se oxidan menos y producen menos cantidad de compuestos tóxicos. Ahora, ojo, no es que estemos recomendando las frituras se deben evitar. Estamos hablando de un caso, ¿no?, en que algún día quieres hacer una fritura, entonces mejor utilizar una grasa saturada, en este caso que está mencionando la mantequilla o el aceite de coco, claro, ¿no?, o una monoinsaturada. Una monoinsaturada. Entonces, la monoinsaturada vendría a ser el aceite de oliva, que es rico en grasas monoinsaturadas, ¿no?, o el aceite de palta, porque tienen prácticamente la misma composición nutricional, o sea, hablando de grasas, y tiene la misma grasa, o sea, el ácido oleico, el omega 9. Entonces, el aceite de oliva también resiste las temperaturas de cocción por las mismas razones que les mencioné hace un rato de las grasas saturadas. Qué interesante. Entonces, para cocinar o freír, las mejores opciones es usar el aceite de coco, la mantequilla, o el aceite de oliva, por ejemplo. Pero digamos unas papas fritas, ¿no?, que no es lo mejor tampoco, pero de vez en cuando comemos, como que en aceite de coco te llevarías un frasco entero, o sea, muy caro, ¿no? Ya, claro, lo que pasa es que generalmente uno para freír utiliza una gran cantidad de grasa, que tampoco es lo ideal. O sea, si podemos hacer una fritura suave. Ahora hay unas ollas que fríen hay ollas también con aire caliente. Sí, hay algunas ollas especiales para hacer papas fritas con aire caliente. No sé cómo sale, pero nunca les he usado. Me han dicho que son buenas, pero tienen que ser papas congeladas. Bueno, todo un tema. Sí, eso es otro tema. Pero, a ver, podríamos freír usando menos cantidad de aceite también, ¿no? ¿Se podría hacer una combinación de un aceite vegetal con un aceite de oliva? Lo que pasa es que sigues teniendo el aceite vegetal que no va a resistir la temperatura. Tampoco resiste si lo mezclas. No resiste. Claro, o sea, en verdad, si vas a freír, usas una sola. Entonces, frituras lo menos posible, ¿no es cierto? Sí. Si por ejemplo fuera un huevo frito que demora pues ni un minuto friendo un huevo, ahí sí podría ser cualquiera de las mencionadas, ¿no? Claro. Y para hornear, ¿es lo mismo? Igual, porque o sea, en el horno también son temperaturas altas de cocción. Entonces igual uso aceite de coco o mantequilla o aceite de oliva. Ahora, los postres salen muy bien con aceite de coco, por ejemplo. O sea, quedan bien. Y, o sea, la ventaja tienen de que el coco también tiene un sabor específico, ¿no es cierto? Una textura específica que la brinda eso al postre, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi casa, para cocinar yo uso aceite de oliva. Entonces, lo que hago es que compro en litro o en galón.
que me dure un poco más y no uso un montón de aceite para cocinar tampoco. Ni son todos los días las frituras. Ni hago frituras todos los días, pero si quiero hacer un arroz con pollo también lo hago con el aceite de oliva. Algo importante que mencionaste sobre los aderezos, ¿no? No siempre los aderezos necesitan freírse. Pues se pueden hacer aderezos, o sea, con la cebolla, el ajo, y se fríe su propio líquido, no necesitas ponerle aceite. Entonces, esto se los menciono porque, bueno, estábamos hablando del tema y porque también es una opción para que no incluyas estas grasas fritas que son dañinas a tu salud y puedas incluir los guisos y aderezos en tu alimentación sin ningún problema, ¿no? Que no te cause daño. Perfecto, entonces vamos avanzando. Ya que estamos hablando de la cocción de las grasas, ¿no es cierto? ¿Por qué es que estás mencionando que algunas no son buenas, ¿no? ¿Qué pasa con esas grasas que de repente las vegetales cuando se calientan? Claro, o sea, como les explicaba, el hecho de calentar ese tipo de grasas cambia su estructura química y empiezan a generarse otras sustancias que originalmente no estaban en el alimento, que se los conocen como sustancias volátiles tóxicas, más que nada aldehídos, así, ese es el nombre químico que se les da. El problema con estas sustancias, a pesar de ser volátiles, que se supone que se eliminan con el vapor, con el humo de la cocción, igual entran en el organismo, pero igual se quedan en el alimento. Igual cuando tú estás cocinando, estás respirando esos vapores o esos humos de cocción también. Entonces, el problema con estos compuestos tóxicos que a la larga te puede generar un problema a la salud. ¿Es lo mismo que las grasas trans o es otra cosa? Claro, es muy parecido. Lo que pasa es que cuando estos tipos de aceites, que como les expliqué, que son ricos en grasas poliinsaturadas, cuando se someten a estas cocciones fuertes, cambia la estructura química que normalmente es cis y se vuelve a trans, ¿ya? Lamento el nombre complicado, sí, lamento el nombre complicado, pero así es químicamente, cambia de estructura. O sea, supongamos que la estructura, imagínense un muñequito que la cabeza está mirando hacia arriba, ¿no es cierto? En la parte superior. Cuando se vuelve trans, volteamos el muñequito, la cabeza queda hacia abajo y los pies hacia arriba. Entonces, al cambiar la estructura de la grasa o del aceite, hace que se vuelva dañina. Entonces, las grasas trans se forman cuando ocurren estas frituras o cuando se hidrogenan estos aceites. Entonces, hidrogenar quiere decir agregarle hidrógenos a la estructura química de estos aceites. Eso se hace normalmente para que un líquido se vuelva sólido, como en el caso de la margarina, ¿cierto? Exactamente. Entonces, eso se hace en la industria, por ejemplo, ¿no? Para elaborar la margarina. Por eso es que en las grasas que son preferibles para cocción no hemos mencionado la margarina, porque no es recomendable ni en cocción ni en consumo tampoco. Sí, generalmente nunca con la margarina. Porque son aceites que han sido hidrogenados y por lo tanto tienen grasas trans. Ahora hay un proceso que les quitan un poco la grasa trans, pero de todas maneras son muy manipuladas, entonces es preferible mantenernos un poco alejados de ellos, ¿no? Exacto. ¿Qué daño puede causar las grasas trans? Eso es lo que te iba a explicar. El problema, o sea, las grasas trans no son buenas por ningún lado. No aportan nada beneficioso al organismo. Lo que sí pueden hacer, por ejemplo, es elevarte el colesterol malo, que es el LDL. Pueden disminuir el colesterol bueno, que es el HDL, que es el que tendría que estar alto, te lo disminuyen. Eso puede generar que se taponen las arterias, por ejemplo, y aumenta, por tanto, el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, también está relacionado con los diabéticos. ¿Qué más? A ver, déjame empezar. La aterosclerosis. Producen también sustancias que son inflamatorias. Entonces, enfermedades que están relacionadas con inflamaciones, por ejemplo, artritis, no deberían de consumir grasas trans. Bueno, de hecho, nadie debería de consumir grasas trans. Entonces, ¿dónde encontramos las grasas trans? Ahí está, para que todos sepan qué alimentos evitar. Entonces, o sea, no es que nunca puedan comer, pero lo menos posible. Exacto. Las grasas trans se encuentran en las frituras, tanto caseras como en la calle, cualquier tipo de fritura. Entonces, en la calle las vamos a encontrar en cualquier establecimiento de comida rápida. Llámese Kentucky, McDonald's, Burger King, vamos a editar. Todo lo rico, ahí está. En el supermercado lo encontramos, por ejemplo, en galletas, sobre todo si las galletas tienen crema. Por ejemplo, las Oreo, las Casino, que tienen rellenos de crema,
esas cremas son grasas y están hechas con grasas hidrogenadas, entonces las podemos encontrar ahí. Hay chocolates también que pueden contener grasas trans porque utilizan grasas hidrogenadas en su elaboración. A veces no dice grasa trans, sino dice grasa hidrogenada. O parcialmente hidrogenada. Entonces, por ejemplo, se supone que no deberíamos de consumir grasas trans, ¿ya? Pero en las recomendaciones dietarias de Estados Unidos recomiendan no consumir más de 2 gramos al día. Para que se den una idea, una porción de papas medianas del Burger King tiene como 4 gramos de grasas trans. No, pues. Entonces con una porción de papas medianas nomás ya volamos el doble de la recomendación diaria de grasas trans. Entonces una chiquita una vez sale las 500. Claro, y entonces por ejemplo, Kentucky que acá se come mucho, que es bien rico. A mí me gusta, es rico, pero es súper dañino. Entonces, una alita del Kentucky tiene como casi 3 gramos de grasas trans. Una alita. No pasamos. Y generalmente no comemos una sola pieza en el Kentucky, comemos de 2 piezas o más. Y si a eso le añadimos las papas, entonces volamos. El popcorn de microondas, la cachita de microondas también tiene grasa trans. Ahora, si bien es cierto que también lo producimos y lo freímos en casa, no es lo mismo exactamente porque en la industria o en estas tiendas de comida rápida se reutiliza el aceite. Y son horas de horas que reutilizan el aceite, lo filtran luego, le ponen un poco de vitamina E, que es un antioxidante, y lo vuelven a usar. Entonces tiene más peróxidos todavía, Tiene más más dañino peróxidos, todavía. exacto. Entonces, en realidad no es exactamente igual que lo casero. Lo casero también puede producir, pero en menor cantidad. Entonces, preferible siempre comer de casa, pues, ¿no? Sí, o si vamos a comer, claro, fritura que sea mejor en casa y hecha con un buen aceite que no va a generar grasas trans. Nunca reutilizar el aceite. Y no, es preferible no reutilizarlo. Y hay puntos de acopio, creo ahora, que hay también para llevar el aceite que has utilizado y no lo botes por... Sí, hay varios puntos. No tienes que botarlo por el caño porque también llega al mar. ¡Ajá! Un invitado sorpresa. Mi hijito acaba de pasar. Y en estos puntos de acopio, o sea, vas acumulando toda la semana, todo el mes, y cuando llegas a cubrir una botella, lo llevas a estos puntos de acopio. Entonces tampoco es bueno tirarlo por el caño, como decía, sí, porque también llega al mar y va a traer otras complicaciones. Entonces, bueno, ha estado súper interesante, creo, todo esto. Ya para ir cerrando, cuéntanos un poco cómo elegir un buen aceite, entonces. Ok, lo primero que tenemos que hacer es mirar el envase. Lo ideal es que sea un envase de vidrio y que sea de color oscuro. ¿Por qué oscuro? ¿Por qué oscuro? Porque la acción de la luz hace que se deteriore también químicamente el aceite. Entonces, si está oscuro, pasa menos cantidad de rayos solares y preserva más el aceite. Es decir, que tiene que tener un lugar para guardarse también, no cerca de la cocina como muchas veces hacemos. Exacto, o sea, tiene que guardarse siempre en un lugar fresco y oscuro también. Tiene que estar bien tapado porque el oxígeno también puede oxidar el aceite. Ahora, lo ideal es que sea un aceite virgen o extra virgen que ha sido fabricado, prensado en frío sin haber sometido a calor. Y ya, si le queremos dar un plus, que sea orgánico. Pero ya ese es un plus que no todos se pueden dar el lujo porque los productos orgánicos, al menos acá en el Perú, son más caros, ¿no? Y además son pocos los que tienen realmente un sello que te certifique que son orgánicos. Muchas veces podríamos caer en un engaño, no lo sabemos. Hay que confiar en la etiqueta. Entonces, si confías en la etiqueta, revisa que diga prensado en fría, ¿no? Que sea primera prensada y si es extra virgen, mejor. Ah, sí. Cierto. Y si es un envase oscuro, también mejor. Que sea oscuro. Ahora, si no conseguimos un envase oscuro, lo que podemos usar en la casa es envolverlo en un periódico. Excelente. Claro, nosotros mismos oscurecemos el envase. Claro. Yo he visto a veces que los restaurantes te dejan una botellita con aceite, por ejemplo, pero no tienen tapa, ¿no? No, esas, y no sabemos cuántos días ha estado ahí ese aceite, entonces puede ser que ya esté un poco oxidado, ¿no? Vamos ahora con las preguntas de los seguidores de Nutrirnos Juntos. Muchas gracias a todos los que han hecho las preguntas. Luego les vamos a mandar un saludo acá. A ver, primero nos preguntaban si era malo freír con aceite de oliva. Bueno, ya hemos respondido un poco de eso. Sí, pero no es malo. De hecho, es preferible freír con aceite de oliva porque genera menos cantidad de compuestos tóxicos. Ah, ojo, pero tendría que ser extra virgen, ¿cierto?
Siempre preferible que el aceite de oliva sea extra virgen porque el extra virgen es la primera prensada en frío. Ahora te voy a pedir que me expliques qué cosa es un extra virgen, porque también una persona nos está preguntando al respecto. Pero por favor tengan mucho ojo cuando compran aceite de oliva porque es ciertamente más caro que un aceite vegetal. Sí. Y el problema es que muchos aceites de oliva están mezclados con aceite vegetal. Entonces revisen la etiqueta. Algunos dicen aceite de oliva con aceite vegetal o con aceite hidrogenado o con mezcla de otros aceites. Claro. Entonces no vale la pena pagar por un producto así. Tiene que ser oliva solo, o sea, el ingrediente tiene que ser oliva. El ingrediente tiene que decir aceitunas. Aceite de oliva, aceitunas, como diga, pero no tiene que tener otra mezcla. Y tiene que decir virgen o extra virgen, ¿no? Que es lo preferible. Una persona nos pregunta cuál es la diferencia entre virgen y extra virgen. Sí, a ver, o sea, el aceite de oliva virgen en general, porque hay diferentes tipos de vírgenes, el general se extraen de la oliva o de la aceituna prensándose en frío, por un tratamiento en frío. Entonces, como es en frío, retiene mejor sus propiedades organolépticas, sabor, olor, etcétera, acidez, etcétera, y retiene mejor sus componentes nutricionales también, sus antioxidantes, etcétera. Ahora, dentro de la gama de vírgenes está el extra virgen. El extra virgen es la primera extracción, la primerita de todas. Luego ya sigue el aceite virgen, que podría ser la segunda, tercera extracción, etcétera. Y de ahí hay otros tipos de aceites de oliva, como el aceite de orujo, por ejemplo, ¿no? Y hay aceites de oliva refinados, etc. De orujo ya es de lo que ya se extrajo. Ya lo último que queda, ¿no? Ya no queda casi nada. Ajá. Para hacernos una idea de por qué es importante que diga en frío, es porque cuando ustedes ejercen fricción, ¿no es cierto? Imagínense que estas son las aceitunas que están entre mis manos y yo las aplasto. Esa fricción que ejerce aceituna con aceituna ejerce calor, ¿no es cierto? Y ese calor las va a desnaturalizar o las va a malograr. Entonces, que diga en frío te asegura de que ese prensado solamente va a causar que salga el aceite, pero que no se caliente. Entonces, por eso es que es tan importante o mucho más saludable que diga que es prensado en frío y la primera prensada. Exacto. Ahora, ustedes se dan cuenta también, el aceite extra virgen de oliva tiene un color más verdoso. Es más verde que los otros. Y tiene mayor contenido de antioxidantes, mejor contenido nutricional y es menos ácido también de sabor. Así lo podemos distinguir un poco. A veces ¿no? salen muchos colegas, ¿no? Lamentablemente, a veces te salen diciendo no uses aceite de oliva para freír lo peor porque son grasas insaturadas y se van a saturar con el calor. Pero resulta que son monoinsaturadas que resisten más el calor y encima tienen antioxidantes. Entonces, si es un aceite extra virgen, te va a servir y no vas a tener ningún problema, ni siquiera en la fritura. Ya saben que es para todos los días. De hecho, en una investigación vieron que el aceite de oliva resistía hasta 8 horas de fritura. 8 horas. Wow. Y eso es por 3 razones. Una es por el tipo de grasa, que es la grasa monoinsaturada. 2, por la cantidad de antioxidantes que tiene, es muy rico en antioxidantes, como la vitamina E, por ejemplo, entre otros, que tiene más. Y 3, contiene escualeno, que también es una sustancia que ayuda a que el aceite resista más las temperaturas. Por eso es que resiste más. No entonces, sí, cuando den recomendaciones no pueden ser tan a la ligera, ¿no? Es importante conocer todas las variaciones, para qué se va a utilizar, cuánto tiempo se va a utilizar y revisar estudios. Sandra es una loca estudios, me consta que le encanta revisar estudios y en este tema en particular, en grasas y aceites, es una apasionada, así que no tengo duda de que todo lo que nos estás diciendo es válido. Muy bien, sigamos con las preguntas entonces. Acá no fue una pregunta, sino que tenemos una seguidora que tiene un poco de problemas en comprender bien el tema de los aceites porque escuchó, ¿no?, que todos los aceites eran malos. Incluso me puso una frase como que ella había escuchado que era como elegir qué cigarro era mejor, ¿no? O sea, todos son malos, entonces no puedes elegir uno bueno. Creo que hemos explicado que en realidad no es así, ¿no es cierto? Y también nos hemos basado en estudios, pero no sé, díselo tú que eres la experta. Mira, las únicas grasas malas de las cuales tendríamos que correr son las grasas trans, prácticamente. Y por ahí la margarina. Pero el resto de aceites no son malos. ¿Las grasas saturadas? Las grasas saturadas tampoco, porque es que dentro de las grasas saturadas hay diferentes tipos también, que eso es lo que mucha gente no sabe. Entonces están las de cadena corta, las de cadena media y las de cadena larga, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las de cadena media son las que se encuentran en el coco y las de cadena corta son las que se encuentran, por ejemplo, en la mantequilla.
Entonces las de cadena corta y media tienen un metabolismo diferente, el cuerpo las metaboliza diferente. Como energía. Como energía, o sea, pasan casi de frente a la sangre, no necesitan de la acción de No la se acumulan, vesícula. ese rollito Ajá, no es por eso. no se acumulan, o sea, el cuerpo básicamente las usa como energía. En el caso de las grasas saturadas de cadena larga, hay también diferentes tipos. Entonces, las que provienen, por ejemplo, de las carnes, sí que si se consumen en exceso, bajo ciertos tipos de condiciones, podrían aumentar un riesgo cardiovascular, etc. Pero, por ejemplo, la grasa que sale del cacao, que es la manteca de cacao, es una grasa saturada y es de cadena larga. Y esta grasa saturada, de hecho, se ha visto que podría hasta disminuir los niveles de colesterol en sangre. Excelente. Y es una grasa saturada. Entonces, tampoco no hay que meter a todas las grasas saturadas en el mismo saco, ¿no? Hay que ver cuáles y cómo y cuándo, ¿no? Justo, mira, aprovechando ese tema, hay una pregunta que es, ¿cuál es el efecto del aceite de coco en el organismo? A ver, ahí van a encontrar un montón de información, porque se hizo un montón de cosas, ¿no? Pero lo que he podido investigar, es un poco más científico, por ejemplo, sí podría ayudar a reducir el peso, por lo mismo que funcionan básicamente como energía, no como una grasa de almacenamiento. De hecho, en un estudio se observó un grupo de personas bajo una dieta saludable y ejercicio físico, porque de hecho no hay alimentos milagrosos para bajar de peso, pero dentro de una dieta saludable con ejercicio físico, el grupo que consumía además aceite de coco disminuyeron su rango de su circunferencia de cintura y bajaron un poco de peso, por ejemplo, ¿no? Ah, excelente. Entonces puede servir dentro de un tratamiento para bajar de peso, o sea, no es que si consumo solo el aceite de coco voy a bajar. No es que si lo adiciono a mi dieta, sino que si cambio los aceites que comía antes por un aceite Claro. de coco de buena calidad. Ahora, se ha visto que el aceite de coco también podría aumentar los niveles del HDL, que es el colesterol bueno, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es otra ventaja del aceite de coco, ¿no? Excelente. Uh-huh. Muy bien, entonces los amantes del aceite de coco van a estar felices, pero no es la única alternativa, ya hemos escuchado que hay otras también, porque hay gente que sí no le gusta mucho el sabor del coco, ¿no? Pero hay otras opciones. Bueno, venden aceite de coco sin que le quitan el olor y el sabor también, o sea, pero pasan por un proceso de desodorizado. Ajá. Digamos que, a ver, no se concentran en un solo aceite para todo, pues. Hay que variar. Entonces, por ejemplo, el aceite de coco queda rico con un huevo revuelto, o queda rico con cierto tipo de preparaciones, los postres, etcétera, ajá, por el sabor, la textura, todo. El aceite de oliva queda bien con un arroz con pollo, se los digo por experiencia, pero no queda bien en una huancaína, porque la huancaína sabe muy fuerte a aceite de oliva. Entonces, y se los digo también por experiencia. Entonces, en verdad hay que ver también el tema de sabores y todo eso. Bueno, y estamos mencionando que son varios los saludables, entonces no se queden con uno, como pasó en el tiempo del sacha inchi, por ejemplo, ¿no? Que el sacha inchi tiene grasas poliinsaturadas, ya, todo el mundo sacha inchi para todo, ¿no? Entonces ya se sabe que sin poliinsaturada no se puede cocinar, o sea, tiene otras cosas, ¿no? Entonces, se puede consumir dentro de una dieta saludable si es crudo mejor, claro. ¿Cierto? Una persona también nos preguntó acá si el aceite vegetal se puede usar para hornear. Bueno, también hemos contestado eso. Es preferible usar el aceite de coco en ese caso, ¿no? Por ejemplo. Sí. Perfecto. ¿Qué pasa? Bueno, si uso aceite vegetal, ya hemos hablado que la temperatura es muy alta mucho tiempo, entonces también podría ser peligroso, ¿no? Entonces, podría ser mantequilla, de repente por el precio más que nada. Sí, también. Mantequilla. Mantequilla también. Mejor. Muy bien, Sandra. Entonces, cuéntanos, por favor. Una persona nos pregunta ¿qué pasa si consume un exceso de aceite de oliva? ¿Hay algún punto donde ya sea excesivo? Bueno, en realidad, como cualquier aceite, las grasas son bien calóricas. Entonces, si yo consumo en exceso, no solamente el aceite de oliva, sino cualquier aceite, y por ejemplo, soy sedentario y tengo una alimentación también excesiva en calorías, pues voy a acumular más calorías y con el tiempo podría tender a tener un sobrepeso. En realidad, como cualquier alimento, hay que consumirlo sin exagerar y en las cantidades adecuadas. Entonces, en el caso de los aceites, generalmente se recomienda 2 cucharadas al día, ¿no? Otra persona nos pregunta si es mejor el aceite de palta que el aceite de oliva.
En realidad el aceite de palta y el de oliva tienen una composición nutricional muy similar, hablando netamente de grasas o de lípidos. Y lo que mucha gente no sabe es que el aceite de palta tiene el mismo tipo de grasa que el aceite de oliva, que son las grasas monoinsaturadas, de las cuales ya hablamos en las preguntas anteriores, y específicamente el ácido oleico. Los dos tienen ácido oleico, entonces en realidad a nivel nutricional es lo mismo consumir cualquiera de las dos grasas. Ahora, generalmente el aceite de oliva se consigue en versión extra virgen o virgen, que ya explicamos cuál es el procesamiento y era mejor consumirlos. Es más difícil encontrar aceite de palta en versión extra virgen. En ese caso es preferible consumir la palta en crudo como fruta más que el aceite, ¿no? Y la última pregunta es si solo se puede usar una vez el aceite para freír. Bueno, creo que eso lo hemos respondido, pero de todas maneras, por favor, Sandra, coméntanos. Lo ideal es que se use en una sola fritura y luego se descarta, ¿no? Ahora, se ha visto en investigaciones que el aceite de oliva puede durar hasta 8 horas de fritura, pero lo ideal es que se use una sola vez. Ahora, ustedes cuando frían un alimento con aceite se van a dar cuenta, el aceite va a ir cambiando de color. Entonces, mientras más naranja o más marrón se vaya poniendo, quiere decir que ya tiene una acumulación de aldehídos tóxicos muy alta y en realidad no deberíamos seguir cocinando con eso, ¿no? Muchísimas gracias, Sandra, por estar acá con nosotros, por haber aclarado todas nuestras dudas y por favor cuéntanos dónde te podemos ubicar. Bueno, gracias a ti, Marilyn, por haberme invitado a responder estas preguntas. Me pueden encontrar en el Facebook, en mi página como Sandía Jarrín Nutricionista. Y espero poder contar con ustedes en cualquier otra ocasión. Si tienen más preguntas de grasas, no sé si Marilyn querrá hacer algún otro video. Gracias a todos. Muy bien, quiero agradecer también muchísimo a las personas que nos han escrito y que nos han dado like. Voy a saludar a las personas que nos han escrito esta vez. Yoli Merino, Vivian de Levi, Sara Bocanegra, Ana Ramírez, Dayana Vega, Laura Cubas, José Rivas, Liliana Delgado desde Indianápolis, muchas gracias, y Edgardo Vega. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.